Solamente para darle un recordatorio rápido, refrescarle la memoria a ustedes de dónde estamos. La semana pasada les comenté que hemos entrado a una sección nueva de la epístola de Romanos. Los primeros capítulos Pablo los dedica primordialmente a hablar acerca del pecado y la condenación del mismo. Luego lo dedica a hablar acerca de la justificación por la fe y cómo es que nosotros somos librados de la condenación del pecado y cómo es que ahora en Cristo Jesús tenemos ahora lo que se llama la justificación de nuestra alma. Del capítulo 6 al capítulo 7 y también el capítulo 8 parte también. Pablo tiene esta sección, va a estar lidiando con cuál es la relación que nosotros tenemos ahora con el pecado. Si el pecado nos condenaba, en los primeros capítulos lo vimos, ¿verdad? Porque somos pecadores. Pero Cristo por su gracia y por la fe puesta en Él nos justifica y ahora estamos justificados en Cristo Jesús. ¿Qué relación ahora nosotros tenemos con el pecado? ¿Cómo yo me relaciono con Él? Sabemos muy bien, mis amados hermanos, de que la Escritura nos dice que estamos muertos al pecado, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada. Pero si somos honestos, entendemos muy bien que tenemos lucha todavía con el pecado. Hay una lucha constante y presente. Los que han pasado más de 5 minutos sirviendo al Señor saben esto. Aunque usted se haya salvado esta mañana, aunque Dios haya cambiado su corazón hace 10 minutos atrás, ustedes van a entender que hay una lucha con el pecado presente en su vida. Las tentaciones vienen. Viene el deseo de quizás hacer algo que no le agrada al Señor. ¿Y cómo nosotros lidiamos con eso? ¿Cómo nosotros ahora podemos batallar eso? Y eso es lo que estamos realmente viendo en estos días. En el capítulo 7, cuando lleguemos allá, Pablo va de manera más concisa a hablar acerca de esa lucha. Aquí en esta mañana, la semana pasada y esta mañana, estamos viendo el principio que nos debe guiar. El principio que nos guía es que ya nosotros estamos muertos al pecado, lo vimos la semana pasada. Y en esta mañana veremos más bien el otro lado de ese principio, que si estamos muertos al pecado, al otro lado estamos vivos para Dios, ¿verdad? Así que nosotros entendemos esto como un principio, o sea, una realidad. Ya Cristo, si yo he creído en Jesús y Él me ha salvado por su sangre y allí en la cruz clavó mis pecados, ya Cristo mató el pecado a favor mío, resucitó el tercer día y me ha hecho vivo para Él. Es una realidad del creyente. El creyente está muerto al pecado y vivo para Dios. Pero a la misma vez, mientras que es una realidad, tiene que ser una práctica en la vida en la cual nosotros tenemos que aprender a considerarnos y a actuar de esa manera. Yo estoy muerto al pecado y ahora actúo, camino como vivo para Dios. Y ese es realmente el mensaje esencial de esta porción, ¿verdad? Que hemos estado discutiendo, que la comenzamos la semana pasada. Si usted no escuchó el sermón de la semana pasada, por favor, les aconsejo que lo escuche, aunque les voy a dar un repaso bien rápido de ese sermón, porque como el de la semana pasada de hoy son como primera parte y segunda parte, van como pegados uno al otro. Así que quiero recordarles lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 5, verso 20, allí el apóstol Pablo hizo una declaración, que él dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia de Dios es más poderosa, ¿verdad? Ahora, él sabe que hay un antagonista imaginario. Pablo siempre sabe que va a haber alguien que va a tratar de contradecir lo que él dice. Y él sabe que esta persona va a venir a decirle a Pablo, pues entonces, si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pues entonces vamos a continuar pecando para que siga sobreabundando la gracia. ¿Ve el argumento? Alguien dirá, pues yo voy a continuar haciendo más pecado, porque si donde hay pecado la gracia de Dios es exaltada, pues entonces así pecaré para que Dios se lleve más gloria. Él anticipa eso. Él anticipa ese argumento y de entrada ahora él hace la pregunta en el verso 1 del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Él sabe que alguien dirá eso. ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Dios ahora sea exaltada? Y la respuesta es concisa y es contundente. El verso 2 dice, de ningún modo. El argumento es este. ¿Cómo es posible que nosotros que hemos muerto al pecado, ahora vivamos en el pecado? Eso es algo contradictorio.
La muerte y la vida son totalmente exclusivas la una de la otra. Donde hay muerte no hay vida, donde hay vida no hay muerte. ¿Verdad? Eso nosotros lo entendemos de manera lógica, aún en la vida regular. Sabemos que cuando una persona muere no está viva. Es mutuamente exclusivo. Y lo mismo ocurre en el caso espiritual. Donde hay vida, no puede haber muerte. Y si nosotros estamos ahora vivos en Cristo, no podemos estar vivos también en el pecado, en la muerte del pecado. Y si moría el pecado, ¿cómo voy ahora a continuar viviendo en el pecado y actuando como si todavía estuviese allí? Así que Pablo nos dice que nosotros estamos muertos al pecado. ¿Y qué significa estar muerto al pecado? Bueno, no significa que somos insensibles a las tentaciones. Nosotros claramente sabemos que luchamos y peleamos con las mismas. Y lo veremos una vez más en el capítulo 7, donde Pablo habla de la carne. El problema que nosotros tenemos es que tenemos un cuerpo que todavía está con los pies en la tierra. Tenemos un cuerpo que es vaso de barro y que todavía sufre las condiciones de esta tierra. Eso lo veremos más adelante. Pero estar muerto al pecado no quiere decir que no siento la tentación, que la tentación no es fuerte sobre mi vida, sino que he sido librado de la tiranía absoluta del pecado. Es lo que quiere decir. Dios me ha quitado, Dios me ha sacado del gobierno del pecado y ahora ya yo no estoy bajo ese dominio, estoy bajo el dominio de Dios. ¿Ok? Así que tenemos que aprender a entender que estamos muertos al pecado. Y Pablo entonces presenta su defensa. Todo esto es un repaso de la semana pasada. Pablo presenta su defensa. Y en la defensa de este argumento, Pablo nos da varios principios. Número 1 es que hemos sido bautizados en Cristo. Verso número 3 dice así. Hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. O sea, yo he sido sumergido en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que ahora he sido introducido en una nueva posición, en un nuevo entorno, en una nueva unión que ahora ha cambiado mi vida. Por eso es que la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Hemos sido bautizados en Cristo, o sea, hemos sido sumergidos en el Señor. Y hemos sido identificados, o debo decir, estamos identificados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. La muerte de Cristo es mi muerte, la resurrección de Jesucristo es mi resurrección. Nos identificamos con Él allí. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido totalmente allí en la cruz, dice Pablo en el verso número 6 y número 7. Dios de una vez para siempre a través de Jesucristo clavó nuestro pecado allí. Así que mi amado hermano, la realidad, para resumir lo que dijimos la semana pasada, es que nosotros, si estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. Le dije la semana pasada al final, de vez en cuando el pecado quiere tocar la puerta y decir que le abras. Y usted tiene que responderle, tú estás muerto para mí. Tú y yo ya no tenemos relación. Tú y yo ya no hablamos. Ya yo cambié mi número de teléfono y no te lo di. No hay diálogo entre tú y yo. Por favor, no toques la puerta más. Ahora, el otro lado de la moneda. Mientras que por un lado estamos muertos al pecado y el pecado muerto para nosotros. La realidad es que nosotros ahora estamos, y como dice Pablo aquí, vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Dios nos ha librado de la tiranía del pecado, del gobierno de la muerte, y en la cruz lo mató, lo crucificó, lo destruyó de una vez para siempre, y en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. La obra de Cristo en la cruz, en la tumba y al levantarse es la obra nuestra también. De la manera en que Él murió, nosotros morimos con Él. De la manera en que fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y en el momento de su levantamiento, fuimos levantados juntamente con Él también. Y estamos ahora vivos en Dios. ¿Okay? O vivos, como dice Pablo, para Dios. Y esta mañana yo quisiera observar 3 puntos principales hablando acerca de cómo podemos nosotros vivir esta realidad, practicarla, entenderla, ¿verdad? Y asegurarnos que estemos siguiendo este principio de actuar y de vivir para Dios, siendo vivos para Dios. Los primeros 2 puntos que les voy a dar son más bien teóricos. ¿Qué quiere decir con eso?
que son cosas que son realidades. Son cosas que le estoy diciendo a ustedes que son unas realidades. Es de aquí la cabeza, es del corazón. El último punto es práctico entonces. ¿Y sabe qué? Siempre en el Señor es así. Primero viene la instrucción y después viene la acción. Siempre es así. El Señor primero te dice, esta es la realidad, esta es la posición que tú tienes, esto es lo que yo he hecho a favor tuyo, y luego te dice, ahora haz esto y haz esto. Siempre es así. Es más, cuando usted lee, especialmente Pablo usa este estilo, primero instruye, después demanda que se accione de acuerdo a la instrucción que dio. En estos pasajes que nosotros estamos considerando en la epístola de Romanos, hasta el capítulo 11, podemos decir que es la porción teórica de Pablo, aunque sí hay dentro de estas porciones llamados a la obediencia, llamados a la acción y a la práctica. Hay unas cuantas, pero en su mayoría es la porción teórica. Cuando usted llega al capítulo número 6, al capítulo 12, y allá en el capítulo 12 Pablo cambia el tono y dice, ahora, basado en lo que les acabo de decir en los primeros 11 capítulos, ahora ustedes tienen que actuar de esta manera. Y nos da instrucciones de cómo debemos servir al Señor, cómo presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor, cómo debemos poner nuestros dones para servir al Señor, cómo debemos amarnos los unos a los otros, cómo nuestra relación con el gobierno, cómo nosotros tenemos que obedecer al Señor en todas las diferentes áreas. Del capítulo 12 al capítulo 16 nos da instrucciones prácticas, mientras el capítulo 1 al capítulo 11 nos da entendimiento, teología, instrucción. Y esta mañana es algo parecido así. Los primeros 2 puntos es una declaración de la realidad nuestra en Cristo, y el tercer punto va a ser un llamado a la acción, a practicar, a actuar, basado en lo que ya entendimos. ¿Ok? Veremos los primeros 2 puntos. El primero es este. Voy a darle 3 palabras realmente. Tenemos que conocer, tenemos que considerarnos y tenemos que comprometernos. Son los 3 puntos esta mañana. Tenemos que conocer, tenemos que considerarnos y tenemos que comprometernos. Primero, tenemos que conocer ¿qué? Tenemos que conocer que nosotros estamos representados junto con Cristo en su muerte y su resurrección. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Ya la semana pasada lo vimos en más detalle y vamos a ampliarlo un poco más en detalle y lo vamos a ampliar un poco más en esta mañana. Vimos cómo en la cruz de Cristo, todos los que creemos en Él, morimos también con Él. Como dije ya hace unos minutos atrás, en la tumba entramos y juntamente con Él salimos de allí. Pablo lo pintó así de esta manera en el verso 3 al 6 del capítulo 6 aquí en Romanos. Mira lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para su muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros estamos identificados con Cristo allí en la cruz. Y ahora en los versos 8 al 10, Pablo desarrolla este tema un poco más y nos habla de la permanencia de esta posición que nosotros tenemos en Cristo. Examinemos esos versos de manera detallada para que podamos observar. ¿Cómo es que Cristo, mira lo que Pablo dice en estos versos, cómo es que Cristo murió al pecado una vez, y ahora vive para siempre? Y nosotros lo que hemos creído en Cristo, y lo que estamos en Cristo, hemos muerto al pecado una vez y ahora vivimos también para siempre. Acuérdense que la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, lo hizo a favor nuestro y por así decirlo estamos identificados con Él allí. Ya vimos que fuimos crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él, como leí en esos textos que acabo de leer, del verso 3 al 6. Pero ahora Pablo amplía un poco más y dice, Cristo sí murió y resucitó y ahora vive eternamente. Y de la manera en que Cristo murió una vez y vive para siempre, nosotros también ¿qué? Morimos una vez y vivimos para siempre. Leamos los textos. Mira lo que dice el verso 8. Y si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Esto es una declaración de una simple realidad. Los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo somos partícipes también de su vida. Y creo que la aplicación de este verso es tanto presente como futura. ¿Qué quiero decir con eso? Claramente vemos
que hay una promesa de vida eterna en Cristo. El que muere con Cristo, vivirá con Cristo, ¿verdad? Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y podemos decir que ahí vemos una aplicación futura. O sea, tengo la promesa de Cristo de que yo no tengo que temer la muerte, porque el día en que la muerte toque mi puerta, yo sé que en ese instante estaré en vida con Él. Esa es la promesa de vida eterna del Señor. Si estoy en Cristo, no tengo temor a la muerte, porque viviré para siempre. Pero ahora, yo creo que esta porción de aquí de Romanos también tiene una aplicación presente. Yo creo que podemos ver este texto de esta manera. Si yo he muerto con Cristo, entonces vivo cada día con Él. Vivo con Él y para Él. Si he muerto con Cristo, viviré con Cristo. Si he muerto en la tumba y resucitado con Él, ahora vivo andando al lado de Él cada minuto de mi vida. ¿Entienden eso? Así que hay una aplicación futura. Viviré porque no tengo temor a la muerte. Viviré eternamente porque en el cielo estaré junto con Él. Pero también viviré hoy, o vivo hoy. El que ha muerto con Cristo, vive con Cristo. Entonces, en este caso, aquí nos enfocamos, podemos decir, en la vida santa que como creyentes debemos vivir. Vivimos con Él y para Él. Una vida que es consistente con la santidad de Dios. No está hablando de simplemente vivir en la presencia de Dios, sino que habla de vivir para Dios. Yo creo que esa es la connotación. Si vamos a ser honestos, todo el mundo vive en la presencia de Dios. Aun aquellos que no aman a Dios. Aun aquellos que no creen en Dios. Aun aquellos que no tienen fe en Jesucristo. Dios los ve a todos. Dios los ve a todos. No hay quien se oculte de su espíritu. No importa donde el hombre vaya y busque su escondite, ahí está el Señor. No hay quien se escape de Él. Así que por así decirlo, todos viven en la presencia de Dios. Es un poco jocoso, puedo decir, que la gente cuando van a hacer cosas malas se ocultan para hacer las cosas malas, pero no saben que Dios como quiera los ve. Dios ve a todos. Ahora, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí no es solamente vivir delante de Dios, es vivir para Dios. ¿Ves la diferencia ahí? Todo el mundo está delante de Dios, pero los que tienen fe en Jesucristo, que murieron junto con Cristo y resucitaron junto con Cristo, viven para Dios. ¿Okay? Así que los que hemos muerto con Cristo o con Jesús, viviremos o vivimos con Él. Sabiendo que, dice el verso 9 ahora, sabiendo que Cristo, mire, me gusta como Pablo usa esas palabras, sabiendo que Cristo. La palabra sabiendo claramente nos indica una certeza. Una certeza. Son palabras de fe. Nosotros creemos en esto por fe, pero la fe trae certeza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Una vez más tenemos aquí una declaración de una certeza absoluta. Cristo murió una vez y resucitó para no volver a morir. ¿Y por qué? ¿Por qué que Cristo no volverá a morir? Hace como 3 años atrás, si no me equivoco, 2 o 3 años atrás, yo les prediqué a ustedes un sermón de ese verso específicamente, llamado el destructor de la muerte. Lo pueden buscar en el website si lo quieren escuchar luego. Cristo murió una vez y resucitó para no volver a morir. Y en esa ocasión que les prediqué ese sermón, yo le preguntaba, bueno, Cristo murió y resucitó, pero ¿qué hizo vuelve a morirse? Sería problemático, ¿verdad que sí? Sí, hablando de manera hipotética. Pero la palabra es clara. Murió una vez, resucitó una vez y no volverá a morir. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Cristo murió porque Él se sometió. Por diseño divino, por predestinación divina, Él voluntariamente se sometió al dominio de la muerte en la cruz y asumió la posición de siervo y recibió el castigo del pecado, que es la muerte. Él lo hizo de manera voluntaria, pero en la resurrección Él venció el poder de la muerte y ya la muerte no puede dominarle más. ¿Ok? Como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, 17 y 18. Jesucristo dice, yo soy el que vive, que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este concepto de llave es un concepto de autoridad.
el concepto de acceso, el concepto de poder. ¿Ustedes entienden eso? El que tiene la llave de la casa es el que la puede abrir. Tus hijos crecen, mientras ellos están pequeños, usted no le da la llave de la casa. Pero llega un momento que ya están grandes y necesitan, y aquí está la llave de la casa. Y le está dando acceso, le está dando poder, le está dando autoridad para que pueda abrir y cerrar. Y cuando Cristo dice, yo ahora tengo el poder, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, está diciendo, ahora yo tengo autoridad sobre la misma. Porque Él murió y resucitó, venciendo la muerte de una vez para siempre. Y la muerte ya no podrá apoderarse de Él. ¿Okay? No tenemos que recordarnos algo importante respecto a la muerte de Jesús. Es que Él dio su vida de manera voluntaria. Él dijo, nadie me quita mi vida. ¿Se acuerdan de esto? Nadie me quita mi vida. Yo la pongo y la tomo. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Eso lo dijo Jesús. Así que Él voluntariamente se sometió al poder de la muerte. ¿Entienden esto? Jesús voluntariamente se somete a la muerte y luego se levanta en victoria tomando su vida de vuelta y ya la muerte no podrá volverlo a tocar. Y Él ha vencido de una vez y para siempre. ¿Okay? Ahora, aplicando esto a nuestras vidas, nosotros que hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros tampoco moriremos. El pecado que nos hizo sujetos a la muerte ya no es dueño de nosotros, y así como ya no es dueño de Él, tampoco es dueño de nosotros, y así como la muerte no lo tocará a Él, tampoco nos tocará a nosotros. Ya el pecado no es nuestro verdugo que nos condena a la muerte. Cristo murió, resucitó y no volverá a morir. ¿Okay? Esto habla una vez más de la permanencia del estatus que nosotros gozamos como creyentes. Si tú moriste con Cristo en la cruz, grábate esto en la mente. Si moriste con Cristo en la cruz, si allí fuiste clavado junto con Él y resucitado en su resurrección, ya el pecado no tiene poder sobre ti. La muerte no tiene dominio sobre ti. Esta es una realidad de una posición que nos es dada en Cristo. Dios te libró del dominio del pecado y de la muerte. Dios te sacó de ahí y te plantó ahora en el reino de la luz, el reino de la vida, en su Hijo amado Jesucristo. ¿Okay? Es una realidad. Podemos decir, esta es nuestra posición en el Señor. ¿Okay? Continúo leyendo, mira el verso 10. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, por cuanto vive para Dios. Este es el clima de esta sección del capítulo 6. Es que la muerte que murió al pecado de una vez por todas. Pero la vida que ahora la vive para Dios y para la gloria del Padre. ¿Okay? Debido a que la muerte es el castigo del pecado, romper con el dominio del pecado es también romper con el dominio de la muerte. Por eso es que ya la muerte no puede apoderarse de Él, porque Él murió al pecado una vez y conquistó el pecado en la cruz, y ahora Él, rompiendo con el pecado, rompe también con la muerte. Ya saben muy bien, Romanos 6:23, lo veremos más adelante. La paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Y una vez tú tratas con el problema del pecado, eliminas la consecuencia del mismo, que es la muerte. A veces nosotros vamos al médico, ¿verdad? Y el doctor dice, ¿qué te pasa? Me duele aquí, doctor. Tómate esta pastilla. Ok, doctor. Pasan 2 semanas, regresa. Doctor, no se me quita. Me duele otro lado. Pues tómate esta otra. Y te sigue y bueno, y regresa. ¿Qué está pasando? El doctor está tratando los síntomas, pero no está tratando ¿qué? La condición detrás de los síntomas. Y tú puedes seguir dándote pastillas una tras de otra que quizás alivian los síntomas, pero a menos que no busque cuál es el problema que está causando los síntomas, continuará sufriendo. ¿Y sabe qué? El mismo caso es con la relación entre el pecado y la muerte. La muerte es el síntoma del pecado, y a menos que no lidiemos con la enfermedad, que es pecado, el síntoma no se borrará, que es la muerte.
Ahora Cristo, como médico por excelencia, cuando Él viene a lidiar con este asunto, Él no viene a lidiar solamente con la consecuencia del pecado, que es la muerte. Él viene a lidiar con la raíz de la muerte, que es el pecado. Y Él dice, oh, hay un problema. Es que hay que sacar, hay algo ahí que está, hay que abrir, hay que hacer una cirugía, una operación, hay que extraer algo ahí que está dañado, porque de otra manera el síntoma continuará. Y Jesucristo entró a nuestra humanidad y allí en la cruz Él fue y extirpó de una vez y para siempre el pecado, y de esa manera eliminando entonces la consecuencia del mismo, que es la muerte. ¿Okay? Así que Él murió al pecado una vez para siempre y ahora vive para Dios. Ahora, nos surge una pregunta, ¿verdad? Que dice, Él murió al pecado. ¿Cómo es que Él murió al pecado, siendo que Cristo nunca murió, verdad? Examinemos varios principios. Claramente está ahí. Pablo dice, Cristo murió al pecado. Ahora, Él vivió una vida perfecta, sin pecado, durante todo su tiempo aquí en la tierra. Bien lo sabemos, la Escritura da testimonio de esto. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que obviamente Cristo nunca tuvo la relación con el pecado que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos una relación con el pecado diferente a la que Él tuvo con el pecado. Porque a nosotros nos arropa, nos cubre y está dentro de nosotros. Pero en el caso de Cristo nunca el pecado tuvo posesión de Él. Él nunca fue dominado por el pecado y nunca cometió pecado ni aún del menor tipo. Entonces podemos preguntarnos, y yo creo que es justa, ¿cómo puede ser que Él murió al pecado? ¿Okay? Eso está claro aquí. Él murió al pecado y murió al pecado de una vez y para siempre. Yo creo que podemos examinar dos puntos principales respecto a cómo es que es esto que Él murió al pecado. Primero, Él murió al castigo del pecado al tomar sobre sí nuestro pecado. Él no pecó, pero Él tomó nuestro pecado sobre Él. Él estaba libre de pecado, pero Él asumió nuestro pecado en la cruz. Él se hizo pecado, ¿verdad? Él murió entonces al castigo del pecado cuando tomó nuestro pecado sobre Él. Él satisfizo la demanda legal del pecado por todos aquellos que confiarían en Él. La muerte es el castigo del pecado. Aunque Él no cometió pecado, Él tomó nuestro pecado sobre sí y entonces murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y cuando dice que Él murió al pecado, no fue porque Él pecó, sino porque tomó sobre sí mismo nuestro pecado. ¿Okay? Así que Cristo murió al poder del pecado, rompiendo para siempre su poder sobre aquellos que pertenecen a Dios y tienen fe en Jesucristo. Una vez más, Él asumió el pecado nuestro. Él asumió nuestras culpas y nuestras fallas allí en la cruz, como Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos o podamos llegar a ser justicia de Dios en Él. Él nunca pecó, nunca conoció pecado, mas fue tratado como pecador allí en la cruz, para que ahora nosotros seamos la justicia de Dios. Así que, una vez más, aunque Cristo no cometió pecado jamás, ni hizo nada pecaminoso en su vida, Él murió al pecado porque tomó nuestro pecado sobre sus hombros. Así que el primer énfasis aquí en el verso 10 es Cristo murió al pecado. El segundo énfasis en el verso 10 es que Cristo murió al pecado de una vez por todas. El segundo énfasis. 1, murió al pecado. 2, murió el pecado de una vez y para siempre. Aquí no hay que volver a clavar a Cristo a la cruz. Él logró una victoria que nunca tiene que ser repetida. Él lo hizo una vez. Una vez. Fue allí, se presentó y derramó su sangre una vez y para siempre. Y no hay necesidad de volverlo a clavar allí en la cruz. Es uno de los problemas, ¿sabe qué? Que yo tengo con la teología de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Que su doctrina oficial, la doctrina oficial del catolicismo enseña que cada vez que se celebra la cena o la comunión, se está clavando a Cristo una vez más en la cruz y se está volviendo a crucificar a Él allí.
Esa es la enseñanza, que cada vez que se toma el pan y la copa, Cristo está siendo clavado una vez más allí. Yo tengo un problema grave con eso. Porque la Escritura es clara, que cuando Cristo murió, murió una vez y para siempre. No hay necesidad de repetir el sacrificio, como si fuera ineficaz, como si no fuera capaz de perdonarnos y salvarnos y librarnos y limpiarnos de una vez y para siempre. Si se leyeran el libro de Hebreos, entenderían esto muchas personas. El libro de Hebreos es claro en esto. Mira cómo dice, Hebreos 7, 26 y 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo, dice el escritor de Hebreos acerca de Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Todo el tiempo. Y tenían que primero ofrecer un sacrificio por ellos. Y después ofrecer un sacrificio por el pueblo. Pero ellos primero, porque como eran pecadores, pues tenían que primero sacrificar por ellos. Y después ir a sacrificar por el pueblo. Hoy constantemente estaban haciendo sacrificios al Señor. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero el tabernáculo, la tienda del tabernáculo donde los sacerdotes operaban realmente era una carnicería. Era una carnicería. Eso eran sacrificios todo el tiempo, para atrás y para adelante. Y los quemaban en el altar de bronce. Y después, una vez al año, por supuesto, se ofrecía el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y se derramaba su sangre en el propiciatorio. Pero esto era constante. ¿Por qué? Porque era ineficaz. Pero el sacrificio de Cristo es eficaz. Por eso lo hizo de una vez para siempre. Mira lo que dice Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Él entró al lugar santísimo y derramó su sangre, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Siempre. ¿Y que obtuvo? Redención eterna. Una redención que perdura y no tiene fin. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Es importante que entendamos que Cristo murió una vez, mis amados hermanos. Y nosotros ahora, escuchen bien, de la manera en que Cristo murió una vez al pecado y resucitó una vez para la gloria de Dios y ahora vive para Dios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Ahora Él vive para Dios. Hagamos el paralelo con nosotros. Acuérdense, nosotros tenemos que conocer que nosotros estamos identificados en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cristo murió una vez, Él resucitó una vez y vive para Dios. Nosotros también morimos con Cristo una vez, hemos resucitado junto con Él y ahora vivimos para siempre con Dios y para Dios. Esto habla de la permanencia de la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros hemos creído en Jesús y nuestra fe está puesta en Él, mi amado hermano, ya nosotros morimos una vez, vivimos ahora para el Señor. Esto no es cuestión de ir para atrás y para adelante. Yo no sé, hay gente que tiene esa teología tan aberrante y tan loca, que un día van para adelante, otro día van para atrás. Un día están vivos para Dios, otro día están muertos. Y un día están salvos, otro día están perdidos. El que está en Cristo, mi amado hermano, murió una vez al pecado y ahora vive para Dios para siempre. Esto no es para atrás y para adelante. Cristo nos salvó del pecado de una vez por todas. ¿Ok? Así que tenemos primeramente conocer que estamos identificados una vez más en ese sacrificio y en esa permanencia de ese sacrificio. Ya Cristo lo logró a favor nuestro y podemos decir esta es nuestra posición en Él, lo cual me lleva al próximo punto. Tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Pastor, pero eso es un poco redundante, pues ya te ha dicho esto 1000 veces, muerto al pecado y vivos para Dios. No, pero note la palabra, tenemos que considerarnos. Ahí está la palabra clave. Ven el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esa palabra? El énfasis que provee esta palabra
es que, mi amado hermano, ahora nosotros estamos en esa posición. Es contarnos allí. En nosotros, mi amado, realizarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Considerarte quiere decir contarte junto con. Es entender que estás en la lista. Es entender que estás en el grupo. Eso quiere decir considerar. Entender en tu mente de una vez y para siempre. Pablo no estaba aquí hablando de un juego mental psicológico. Que nos tenemos que estar ahora repitiendo esta cosa en nuestra mente para que nos convenzamos a nosotros mismos. Estamos muertos, está hablando de que entendamos y confiemos en esta verdad. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, porque así la palabra de Dios lo ha dicho. En otras palabras, entonces, esta verdad es una verdad de fe y deben ser afirmadas a sí mismos con fe. Yo entiendo que estoy muerto, me considero muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Okay? Tenemos que aprender a creer esa verdad. Ya Dios lo ha dicho. Una vez más le dije al principio, estos dos puntos principales primero eran teóricos. Uno, tenemos que entender que estoy identificado con Cristo. Ya Dios allí me clavó junto con Él y me resucitó junto con Él. Y ahora tengo que yo aprender a considerar, a creer que es esa una realidad en mi vida. En otras palabras, debo aprender a apropiarme de esta posición. ¿Okay? A hacerla mía. Yo estoy muerto con Cristo y resucitado junto con Él. Hacer esa verdad, una verdad mía, y a identificarme con Cristo allí. A comprenderlo de una vez para siempre y a creerlo con una fe inconmovible. Lo cual ahora nos lleva a la segunda parte, a la última parte voy a decir, es a actuar en base a esta realidad. ¿Okay? Pablo nos exhorta a que reconozcamos quiénes somos en Cristo en el verso 11. Y luego en los próximos versos nos exhorta a que pongamos ahora esto en práctica. Y que nuestra posición, verso 11, considerándonos muertos al pecado y vivos para Cristo, ahora eso se traduzca a una acción en nuestra vida, de una conducta diaria que vaya de acuerdo a esa verdad que Él ha declarado. Y con eso en mente cierro con los últimos 3 versos bíblicos. Verso 12 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Aquí este verso nos introduce ahora a la acción que nos corresponde. A lo que tú y yo tenemos que hacer. Primero nos dice, ya estás muerto el pecado. Allí en la cruz con Cristo estuviste muerto. Considérate de esa manera, entiende esa posición, apropiate de esa posición, entiéndelo y compréndelo. Apúntate en el grupo, ¿verdad? Cuéntate junto del grupo. ¿Estás ahí? Aprópiate de esa identidad. Ahora dice, ahora actúa de esa manera. Ahora camina de esa manera. Ahora no permitas, mira lo que dice, por tanto no reine el pecado. Cuando él dice no reine el pecado, no quiere decir que está dudando lo que él ya ha dicho. Porque él ya ha dicho anteriormente que ya el pecado no reina sobre nosotros. ¿Verdad? Ya él dijo, tuvimos la semana pasada, ya él dijo, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya él dijo, nuestro cuerpo de pecado fue destruido en la cruz. Ya él dijo, nosotros estamos muertos al pecado de manera posicional. Y ahora dice, por tanto, no reina el pecado. Pablo, pero estás dudando lo que acabaste de decir. No. Él está aplicando la realidad de que el pecado ya no reina sobre nosotros. Los versos anteriores son una declaración y afirmación de nuestra realidad en Cristo. Estos versos ahora son un llamado a practicar esa realidad. ¿Ven eso? No es que está dudando nuestra posición, sino que está diciendo, ahora, ya que has sido librado de la tiranía del pecado, no te sometas de vuelta a ella. Miren, cuando tú y yo estábamos sin Cristo y nuestros corazones vagaban en la oscuridad del pecado, no teníamos remedio que someternos al pecado. Vivíamos así. Esa era nuestra vida.
La persona que no tiene a Cristo la luz de Cristo en su corazón, no le queda de otra que simplemente obedecer al pecado porque es esclavo del mismo. Ahora, el creyente que en Cristo ahora ha sido librado de la tiranía del pecado, ya no tiene por qué someterse porque ya Dios lo libró del pecado. Ya Dios quitó el pecado de su vida. Y ahora cuando el creyente peca, lo hace porque se está sometiendo voluntariamente a la tiranía de alguien que ya no tiene poder sobre él. ¿Entienden eso? Está actuando contra naturaleza y está haciendo algo que no le corresponde hacer, y ahora está diciendo sí a algo que él tiene poder para decir no. Y cuando Pablo dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, está queriendo decir, no permitas ahora que te vuelvas a someter al dominio de lo cual Dios ya te libró. ¿Sí? De modo que ya el pecado no reina sobre nosotros. No permitamos ahora que el pecado tenga dominio sobre nuestras vidas. Note que Pablo menciona nuestro cuerpo mortal. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto lo vamos a extender un poco más en el capítulo 7, cuando comencemos a hablar acerca de la lucha que tenemos en la carne. Lo veremos allá. Pero yo creo que es suficiente decir ahorita que Dios no solamente está interesado con lo que hay en nuestros corazones, sino también con lo que hacemos con nuestros cuerpos. Note algo. Pablo no dice que el pecado ya no reine en vuestros corazones. No dice que el pecado ya no reine en nuestras mentes. Dice que el pecado ya no reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy en Cristo, mi corazón ya ha sido transformado. Y mi mente es la mente de Cristo. Y el único lugar que le queda al pecado para poder ahora tomar un poquito de control sobre mi vida, ¿qué es? La naturaleza caída que todavía tengo, este cuerpo, esta carne que todavía nos queda. Y Pablo dice, no permitas que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Dándonos a entender claramente que Dios no solamente está interesado en el corazón, sino que está interesado en lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestros pies y con todo nuestro cuerpo. Así porque hay una ideología que se ha metido en muchas iglesias últimamente. Ya muchas décadas atrás, esto no es algo nuevo. Dios lo que mira es el corazón. Tienes toda la razón, Dios mira el corazón. Y se van allá cuando Samuel fue a ungir al rey David. Y fue a la casa de Isaí. Y tráeme al hijo grande. No, ese no es. No, ese no es. Y Dios le dice, es que tú miras lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Y por fin llegó David y dice, ese es. Pero ese, el más chiquito de la casa, el que está pestoso, ese es. El hombre mira lo externo, pero yo miro lo de adentro. Y mucha gente dice, ve, Dios mira el corazón, así que no importa lo que yo haga afuera. Eso no es lo que quiere decir. En el caso de Samuel y los hijos de Isaí, lo que quiere decir simplemente es que Samuel se impresionó por la figura robusta de los hijos grandes de Isaí y pensó, esto es un rey, porque vio su cuerpo y cuán grande era. Este es la figura de un rey, un guerrero, un hombre de liderato, y se dejó llevar por la apariencia. Dios dijo, no, yo estoy buscando el corazón. Pero eso no quiere decir, usted no puede ir de ahí a decir ahora, pues como Dios lo que mira es el corazón, no importa lo que yo haga con mi exterior. No, sí importa. Importa mucho. Importa tanto que miren la exhortación, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando llegamos al capítulo 12, en el capítulo número 12, usted va a ver que allí el apóstol Pablo dice que ahora por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Ve? Que presentemos ¿qué? Nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. El capítulo 12. Sí, Dios está interesado, sí, en nuestro corazón, sí, en nuestras mentes, pero está interesado en todo nuestro ser. El compromiso con Dios no es solamente un compromiso intelectual, es un compromiso con todo lo que nosotros somos.
El mandato de amar a Dios es que lo amemos con todo lo que somos. ¿Recuerdan que esos son los dos mandamientos que resumen toda la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Con todo lo que somos. Todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Y miren lo que dice el verso número 13. Para continuar esa línea de pensamiento. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Lo nota ahí? Que ya no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que nos presentemos ahora a Dios. Miren lo que dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo. Qué interesante esa fraseología que Pablo utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nosotros somos físicamente hablando. Que nuestra lengua no sea presentada como un instrumento de iniquidad. ¿Lo ve ahí? Que nuestras manos de esa manera, que nuestros pies de esa manera, que nuestros ojos, que nuestros oídos, todo nuestro cuerpo, que no sea presentado al pecado como un instrumento de iniquidad. No, sino que presentemos nosotros mismos a Dios y todos nuestros miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Y ahí está ese contraste que él hace. Habla de dos tipos de instrumentos: instrumentos de iniquidad e instrumentos de justicia. Lo que le está queriendo decir es que nuestros cuerpos pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal. Y la advertencia es a no presentar nuestros cuerpos al mal. La connotación ahí de presentar, de esa palabra presentar, es causar, hacer, causar a servir, dedicar a algo, mandar o estar delante de algo o de alguien. Es lo que quiere decir presentar. Lo que quiere decir entonces es que no causes a que tu cuerpo y los miembros de tu cuerpo sean instrumentos de iniquidad. No dediques, no mandes y no te presentes delante del pecado para ahora permitir que tu cuerpo sea usado con esa intención de pecado. Si no, y nota el contraste ahora, el primero da una advertencia: no presentarnos al pecado como instrumentos de iniquidad, pero por otro lado nos da ahora el mandato de presentarnos a Dios. Mire lo que dice: como instrumentos de justicia. O sea, un instrumento es algo que usted usa para algo. Un instrumento es algo que usted usa para algo. Y usted puede ser usado para la iniquidad. Lo que quiere decir, no hagas eso. Pero lo mejor es, y el mandato es, y la obligación es, que seas usado para la justicia. O para la gloria de Dios, podemos decir. O para Dios mismo. ¿Okay? Y el verso 14 culminamos. Porque el pecado no tiene o no tendrá dominio sobre vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí en este verso 14 Pablo cambia de admonición y advertencia a una declaración, ofreciendo una vez más unas palabras de total seguridad. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La ley de Dios, mi amado hermano, es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Eso lo veremos en el capítulo 7 más adelante. Pero la ley no puede romper ni la pena del pecado ni el poder del pecado. La ley es incapaz para eliminar la pena y el poder del pecado sobre nuestras vidas. No tiene poder para hacer eso. Lo único que la ley hace es reprender, restringir y condenar. Ahora nosotros, mis amados hermanos, como creyentes, ya no estamos bajo la condenación de la ley de Dios. Miren, no es que la ley es mala. Nunca la Biblia dice que la ley es mala. Es más, Pablo argumenta, la ley es buena, es santa, es justa. Pero no tiene poder para salvarnos. Y ahora como creyentes ya no estamos bajo la condenación de la ley de Dios. Ahora estamos bajo el poder redentor de la gracia de Dios. Y es en el poder de esa gracia que el Señor nos llama a nosotros a vivir para Él. Permita que la gracia de Dios sea la fuerza ahora
que alimente su corazón y su espíritu y su mente para poder llevar a vivir una vida que agrade al Señor en todos tus caminos. Es la gracia de Dios, mi amado hermano, la potencia que ahora me permite a mí agradarle a Él. La gracia de Dios es la energía, la gracia de Dios es el alimento del corazón para yo ahora poder ser obediente al Señor. Es en el poder de la gracia que nosotros podemos honrarle al Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén.